el Poder Judicial no los defiende. El Poder Judicial debería de tener un buen sistema, sí, de defensoría de oficio, y debería de funcionar muy bien, que no funciona, el Consejo de la Judicatura. Bueno, eso es lo que piensa el presidente. Los jueces, dice, han abusado de la figura de prisión preventiva oficiosa y que difiere de Arturo Saldívar, presidente de la Corte, quien defendió eliminar la figura porque afecta más a los pobres. De nueva cuenta, el presidente, ¿qué hizo hoy? Vámonos contra el Poder Judicial por no contar con una buena defensoría de oficio que atienda a los más necesitados, además de que el Consejo de la Judicatura no vigila que los juzgadores actúen con rectitud. Bueno, el presidente se comprometió a que se mejore la defensoría de oficio, tarea que encomendó a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. De que la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana se ocupe de atender casos de injusticia que se cometen por corrupción, por negligencia, por burocratismo, por falta también de abogados que defiendan a los pobres. Bueno, le hemos pedido a Daniel Vázquez, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, hablar del tema, seguir con el tema. Doctor, gracias, ¿cómo estás? Buenas noches. Al contrario, Javier, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Buenas noches a toda la audiencia. Gracias. ¿Qué pensar de esto? Hemos estado toda la semana, si nos has hecho el favor de seguirnos, hemos seguido toda la semana, desde el lunes andamos. Queremos cerrar la semana preguntándonos en algo que el presidente, quizás este asunto también lo ponga ahí, el jueves, que es el nuevo inicio del el periodo ordinario de sesiones, el informe va a lanzar varias iniciativas preferentes. Una de estas podría ser ya la de la Guardia Nacional hacia el Ejército y otra podría ser esta. A ver, ¿qué piensas de esto? ¿Es el camino adecuado o no? El presidente dice, es culpa de los jueces, ¿no? Y va a salir medio mundo y todo esto, ¿no? Mira, para unir esos dos temas que nos propones en la mesa, el verdadero elefante blanco que tenemos en la sala del que deberíamos estar hablando, no es el Poder Judicial, son nuestros cuerpos de policías y son también nuestro sistema de fiscalías. En México no hay que olvidar que tenemos alrededor de 2,000 cuerpos de policías porque bueno, es una competencia concurrente, entonces la seguridad pública le corresponde a los municipios y también a las entidades, a las 32 entidades federativas y también a la federación. Entonces tenemos alrededor de 2,000 cuerpos de policías y tenemos que reconstruir esos cuerpos de policías. Y en buena medida también un grave problema que nosotros tenemos en Procuración de Justicia, pues es nuestro sistema de fiscalías. Nuestro sistema de fiscalías no está funcionando. Y ahí lo que tendríamos que tener pues es una división del trabajo en donde lo que uno esperaría es que, por ejemplo, en la policía administrativa pues haga el proceso de investigación de los delitos menores, de lo que tiene que ver con robo, de lo que tiene que ver con algunas pandillas de robo de autopartes, con estos delitos menores, para liberarle espacio a las fiscalías y que las fiscalías se encarguen de lo más importante, que es el desmantelamiento de los patrones criminales y también el desmantelamiento de las principales redes de macrocriminalidad, que ahí es donde tendríamos que estar haciendo el principal proceso de investigación. Si lográramos hacer esa política de reconstrucción de los cuerpos de policía y también de reconstrucción del sistema de fiscalías, de las 33 fiscalías, entonces estaríamos atacando los dos problemas que tenemos en este momento en la mesa. No necesitaríamos una prisión preventiva oficiosa, ¿por qué? Bueno, porque tendríamos una fiscalía con capacidades efectivas de investigación y que en consecuencia pueda justificar por qué alguna persona se tiene que quedar en la cárcel mientras está siendo investigada y por qué habrá personas pues que no, que pueden seguir el procedimiento en libertad. Pero al mismo tiempo lo que tendríamos es un punto de partida, y esto es muy importante, para generar un proceso efectivo de desmilitarización del país, que es la otra iniciativa preferente que quiere presentar el presidente, que quiere mandar la Guardia Nacional directamente a la Secretaría de la Defensa Nacional. No sería necesario que la Guardia Nacional se vaya a la Secretaría de la Defensa Nacional, por el contrario, parte de la construcción de paz es
precisamente la desmilitarización del país. Nadie está diciendo que los militares se vayan de un día para el otro a sus cuarteles, que regresen para sus cuarteles. Por el contrario, la reforma constitucional que crea la Guardia Nacional el 26 de marzo del 2019 le otorgó al presidente 5 años, que no es poca cosa, 5 años para preparar la salida el regreso de los militares a sus cuarteles, y parte de ese proceso del regreso de los militares a sus cuarteles es precisamente pues la reconstrucción de los cuerpos de policía y la reconstrucción de ese sistema de fiscalías. Entonces la clave está ahí, la clave para los dos temas. No necesitamos una prisión preventiva oficiosa para combatir la impunidad no depende de la prisión preventiva oficiosa, la impunidad depende específicamente de tener cuerpos de policía efectivos para investigación y sistema de fiscalías efectivos para la procuración de justicia, y lo mismo la desmilitarización depende de que podamos llevar a cabo pues ese proceso o ese reemplazo. Oye, a ver, Daniel, ¿tú no estás de acuerdo con estás de acuerdo con que se retire la prisión preventiva oficiosa? Sí, absolutamente, por completo, porque es violatoria de derechos humanos. Mira, nosotros en México tenemos poco más de 220,000 personas privadas de la libertad, son un poquito más de 220,000, de las cuales 93,000 personas no tienen sentencia, es decir, tenemos a 93,000 personas inocentes, y esto hay que decirlo con mucha claridad. Nosotros tenemos un derecho humano que se llama presunción de inocencia. Eso quiere decir que hasta que no haya una sentencia de culpabilidad todos somos inocentes. Entonces tienes a 93,000 personas inocentes privadas de la libertad. Lo menos que tendríamos que pedirle, evidentemente, al sistema de fiscalías, no a los jueces, al sistema de fiscalías, es que tengan capacidad de probar, porque una persona que en principio es inocente tendría que estar privada de la libertad. Es gravísimo. Entonces sí, por supuesto, no estoy de acuerdo con la privación, privación oficiosa. ¿Qué piensas de los argumentos que ha venido ofreciendo el presidente de que van a hacer toda una investigación para sacar de la cárcel a todos aquellos que han sido ingresados y no hay motivo para que estén, que pueden llevar su proceso fuera, los más pobres que no tienen cómo defenderse, todo esto que dijo el día de hoy y que puso a Rosa Isela, de hecho, a trabajar ya en eso hasta donde nos pudimos enterar? Hay que tener mucho cuidado con el proceso de desinformación, porque el problema es que en el debate que hemos tenido a lo largo de esta semana en torno a la prisión preventiva oficiosa, me parece que se ha dado información que es equivocada y alguna directamente falsa. Entonces, ¿qué tipo de información es equivocada o falsa? Por ejemplo, que si se quita la prisión preventiva oficiosa, en automático aumenta la impunidad. Eso no es cierto. La impunidad no depende de esa figura, no depende de la prisión preventiva oficiosa, depende específicamente de que tengamos pues justamente buenas policías y de que tengamos buenas fiscalías que hagan un proceso efectivo de investigación. De eso depende que podamos hacer un combate a la impunidad y no de meter a la cárcel a personas que en principio son, pues son inocentes. Una segunda cosa que se ha dicho es que en automático se va a liberar a esas 93,000 personas que en este momento no tienen sentencia, pero están privadas de la libertad. Eso tampoco es cierto, porque se quita la prisión preventiva oficiosa, pero se mantiene algo que se llama prisión preventiva justificada. A lo que se obliga directamente a la fiscalía es a comprobar que hay razones suficientes para mantener a una persona privada de la libertad, aunque todavía no tiene una sentencia de culpabilidad. Y normalmente para eso, bueno, se requieren construir 3 tipos de argumentos. El primero es, bueno, que puede poner en peligro la investigación, que puede poner también en riesgo a otras personas, ya sea las víctimas o algunos testigos, o que hay un peligro de fuga. Pero si no se logran probar estas 3 cosas, un riesgo de fuga, poner en riesgo a otras personas o poner en riesgo la investigación, pues se pueden dar. Nosotros tenemos en más de 15 posibilidades distintas para que una persona pueda seguir un procedimiento penal, pero que lo siga en libertad. Puede ir a firmar cada semana o cada mes, puede entregar el pasaporte, puede tener una tobillera, en fin, son muchos los mecanismos que nosotros tenemos para que las personas inocentes puedan seguir un proceso de investigación directamente en libertad. También una mentira que se dijo mucho, y en esto hay que tener mucho cuidado, es que en automático iban a desaparecer los delitos que suponen la privación preventiva oficiosa. Eso tampoco es cierto. Los delitos se mantienen y también se mantiene el proceso de investigación. Entonces, lo único que sí se genera
es una mayor carga para las fiscalías, para que pues hagan el trabajo de investigación, en su caso de argumentación, para una cosa que no es menor, que es otra vez privar a las personas de su libertad. Esto es gravísimo, ¿no? Imagínate mantener a la gente en la cárcel cuando en principio esa persona pues es inocente. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado de no confundir ese tipo de cosas. Y más allá de eso, yo creo que además de poner a hablar de ese elefante blanco, que es nuestro sistema de policías y nuestro sistema de fiscalías, también hay que dejar claro que nuestro sistema de justicia no está funcionando. A eso se refieren cuando dicen, en realidad el gran problema es que figuras como la prisión preventiva oficiosa, vulnera más a las personas más pobres. Si nosotros vemos quiénes son esas 220,000 personas privadas de la libertad, son en su mayoría hombres, el 95% son hombres, solamente el 5% son mujeres, son en su mayoría jóvenes, entre 18 y 35 años, y son prácticamente todos pobres y están por delitos muy menores. Cuando vemos en el fuero común, en el fuero local, la mayoría están por robo. En el caso de las mujeres, la mayoría están por narcomenudeo. Entonces, otra vez, las personas que pagan, digamos, con cárcel y que pagan, lo pagan a partir de, pues eso, de su pobreza, porque lo que tenemos en este momento en el sistema de fiscalías son organismos hechos para torturar. No lo digo yo, lo dicen los relatores de Naciones Unidas. En México se practica de forma generalizada la tortura, entonces son organismos hechos para torturar, son organismos hechos para sembrar pruebas, y son organismos hechos para la extorsión. Entonces también es por eso que los pobres son los que se encuentran en las cárceles, porque en el momento de la detención y en el momento de la extorsión son las personas que pues no pueden pagar esas extorsiones, y en consecuencia lo que sucede pues es que se van directamente a las cárceles. Por eso es necesario replantear, no el Poder Judicial, yo creo que ahí está el menudo de nuestros problemas, replantear nuestros cuerpos de policía y replantear nuestro sistema de fiscalías. Doctor Daniel Vázquez. Daniel, gracias, te mando un saludo, buenas noches. Muchísimas gracias, Javier. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego.